Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. El tema de la sentencia a la ex senadora Yanine Áñez se ha conocido. La sentencia oficialmente que dictamina 10 años y un titular bastante elocuente que pone el periódico La Razón dice: la sentencia establece que Áñez no se encontraba en la línea de sucesión constitucional. Estimado Jorge, usted tiene el análisis de lo que es esta sentencia y lo que ha estado pasando en torno de este tema a nivel nacional. Gracias, Ramiro. Ese titular del periódico La Razón devela, en honor a la verdad, lo que ha significado todo aquel momento. La señora Áñez no estaba en la línea de sucesión. Y de ahí en adelante, por supuesto, los desordenadores del debate público, que son actores políticos, que es gente de la corporación mediática empresarial, que son incluso la alta jerarquía de la Iglesia. Ramiro, permíteme ahí un rapidísimo paréntesis. La alta jerarquía de la Iglesia Católica, a través de Monseñor Ricardo Centella, señalando y diciendo: pero en Bolivia no existió en el 2019 un golpe, existió un fraude, hay tantísimas pruebas, dice Monseñor. Y Ramiro, y no han acreditado, no han podido acreditar aquellas pruebas. Incluso esta jerarquía de la Iglesia Católica se refiere de manera general y de manera, podríamos decir, al tema del fraude, se refiere también de manera superficial a lo que significan la cuestión de las pruebas. No han profundizado nunca, se han adscrito a ese discurso de fraude y de la OEA, como si fuesen también militantes de Comunidad Ciudadana, de Creemos o de alguna de esas agrupaciones que han recitado litúrgicamente todo este tiempo algo que nunca pudieron acreditar, y que tampoco han querido debatir, y que no han tenido consistencia argumentativa. Bueno, entonces, ellos también en ese documento que publicaron el pasado año, en esa memoria, señalaron y dijeron que era constitucional lo que había realizado la señora Áñez. Lo mismo había señalado la Unión Europea con un documento de apoyo al informe preliminar, que no estaba además concertado, ni acordado, ni pactado con el gobierno de Bolivia, al informe preliminar de la OEA, señalando y diciendo que el gobierno y que la sucesión de la señora Áñez en el mando era constitucional. ¿Qué respuesta pueden dar ahora si no es tratar de poder adscribirse también a la misma retórica destructiva e invalidadora de asociaciones negativas que llevan adelante los partidos? Hablan y dicen: no correspondía ese juicio, la justicia está subordinada, la justicia les pertenece. Todos estos son sus argumentos para poder finalmente encontrar alguna excusa o eximirse, si se puede, de sus responsabilidades ya históricas. Esto es, de la participación en aquel golpe de Estado. Entonces, Ramiro, ahí de manera muy importante, la señora Áñez no se encontraba en la línea de sucesión, lo hemos dicho hasta el cansancio. Existe, ya no veamos, porque esto ya lo han señalado los tribunales, no miremos solamente la cuestión estrictamente jurídica. Vemos la composición de legitimidades que ha construido nuestra Constitución Política del Estado del año 2009. La sucesión constitucional no puede estar nunca en manos de un partido minoritario por un elemento sencillo, simple, pero fundamental y estructural a su vez: la legitimidad que tiene que tener un gobernante. Un partido minoritario no se puede hacer de la presidencia del Estado
porque un periodo de transición o un periodo que complete un mandato constitucional requiere de una fortaleza política que está concedida y está dada por la legitimidad. La legitimidad es aquella con la cual se inviste un mandatario en el momento en el que puede ganar una elección nacional. Es decir, que una cuota parte muy importante de la población da su respaldo. Y ese respaldo significa que ese mandatario o esa mandataria tiene capacidad para establecer acuerdos, para establecer concertaciones políticas. Yo recuerdo con mucha claridad que en el momento del año 2020, cuando la pandemia arreciaba con una virulencia inusitada sobre nuestro país, hablábamos desde los conversatorios y las entrevistas, Ramiro, que era absolutamente necesario un acuerdo nacional, un gobierno de unidad nacional para poder fortalecer las capacidades del Estado y enfrentar la pandemia del COVID-19. Y decíamos también ahí que la señora Áñez adolecía de estos mecanismos porque a su vez estaba vacía de legitimidad. No tenía la capacidad de convocar al partido que en ese momento estaba en oposición a ella, que era el Movimiento al Socialismo, y detentaba la mayoría en la Asamblea Legislativa. No tenía capacidad de convocar tampoco a los sectores sociales y a las organizaciones de forma permanente, constante, y no tenía tampoco capacidad de establecer alianzas con otros sectores organizados de nuestra sociedad para que todos juntos, todos estos actores puedan definir una política de Estado respecto de lo que era en aquel momento la ofensiva de la pandemia sobre el sistema sanitario en nuestro país. Entonces esto, a manera de ejemplo, es absolutamente importante entender y comprender que la constitución política del Estado está señalada en lo que es la sucesión presidencial en una línea muy vertical, de la presidencia a la vicepresidencia del Estado, a la presidencia del Senado y a la presidencia de diputados, y siempre con una persona que represente al bloque de mayoría para mantener estas fuentes de legitimidad en el poder político y que éste pueda llevar adelante de forma positiva o una transición o completar un mandato constitucional. Esto es fundamental desde el punto de vista político, de la construcción de la debida gobernabilidad, de la construcción de formas que reaccionan ante situaciones de crisis. Pero ahí de pronto la señora Áñez, por supuesto que de manera absolutamente interesada, por supuesto también que de una forma obsesiva, con esa posibilidad que pasaba delante de ella y que era inesperadamente situarse como presidenta del Estado. Entonces ahí instrumentalizada por interpretadores de la Constitución política del Estado, por constructores del poder político obsesivo, que no son, diríamos, Ramiro, de manera absolutamente clara, que no son siquiera hombres inteligentes, son cerebrales, son manipuladores, son territoriales y que van detrás y en búsqueda del poder a cualquier precio. Entonces esos interpretadores y esos cerebrales de la política le construyeron a ella un documento que lo leyó con inusitado entusiasmo también. E interpretó la constitución política del Estado y tomó la decisión, creyendo que el tiempo se iría a detener seguramente y que esa presidencia duraría décadas. Y de que la impunidad y el poder de ese momento y la protección, entre comillas, ese momento de policía y fuerzas armadas le garantizarían a ella un futuro promisorio. Pero el tiempo transcurre, Ramiro, y el poder y el apoyo del poder militar es efímero, y el apoyo del poder policial es más efímero todavía. Y el apoyo que verdaderamente sostiene gobiernos, que es el apoyo popular, rápidamente de aquellos sectores que salieron a las calles a apoyar con entusiasmo, sectores vinculados a la clase media, sobre todo la clase media más radical del país, pues ese apoyo se fue evaporizando rápidamente, se diluye
y se diluyó para la señora Áñez. Ella no estaba en la línea de constitución, en la línea de sucesión constitucional. Y por supuesto, acá hay algo que señalar muy clara, que es un gobierno de facto, rápidamente. Un gobierno de facto es aquel que accede a la presidencia del Estado, al mando del Estado, a través de los preceptos y de los caminos que señala la Constitución Política del Estado. No hay mucho más tampoco que recorrer tratando de interpretar lo que es un golpe de Estado. Y esto que es absolutamente importante de tenerlo de forma clara y categórica dentro de nuestras valoraciones, esto es lo que configura que la señora Áñez, al no estar en la línea constitucional, pues ha ejercido un gobierno de facto. Y ese gobierno de facto, hoy en día, esta vulneración de nuestra Constitución Política del Estado, tiene una sentencia. Y esto es verdaderamente importante. Entonces, seguro ahí se van a incorporar algunos otros elementos ahora, en estos días. Echarán mano, Ramiro, y lo conversamos si quieres el próximo sábado, echarán mano ahí de lo que dijo el señor García Sayán. Echarán mano ahí también de este comunicado y estas observaciones de Naciones Unidas que han sido publicadas el día de ayer, pero que ahí es absolutamente importante señalar y decir de que esas sugerencias, esas observaciones, no sugerencias, esas observaciones que está realizando Naciones Unidas son al sistema judicial y deben, dicen ellos, considerarse para las reformas del sistema judicial boliviano. No es un inmiscuirse evaluatoriamente sobre el contenido de la sentencia, no es esto. Y cuando al principio decíamos, Ramiro, hermanas, hermanos de la Causacho, que a momentos invertimos mucho tiempo hablando y explicando sobre lo que cotidianamente se trata de instalar de forma perversa y manipulada en nuestro debate comunicacional, en nuestro debate de opinión pública. Esto es importante volver a decir porque ya hemos escuchado con absoluta tergiversación que ahí están y dicen el señor García Sayán ya ha dado una palabra definitiva y por lo tanto ese juicio tiene que ser anulado. Como si la palabra del señor García Sayán tuviese ese alcance, esa dimensión y ese poder. Y ahora seguramente van a decir, el informe de Naciones Unidas también ha dejado en cuestión el juicio. Y el informe de Naciones Unidas lo que ha hecho, Ramiro, de manera absolutamente clara, es señalar algunas observaciones sobre el sistema judicial boliviano. Es hacer alguna apreciación sobre el debido proceso y transparencia en los procedimientos judiciales de lo que ha cursado en juicio la señora Áñez, pero no observa la prueba, no se refiere a la prueba. No observa tampoco las conclusiones del tribunal y no comenta la sentencia. Porque esas observaciones están para que el sistema judicial boliviano las incorpore en su reforma, que esa sí es una tarea que todos sabemos y que tenemos pendiente y clara. El sistema judicial boliviano tiene que ser revolucionado, tiene que ser transformado en esencia para generar garantías de confiabilidad a todos los bolivianos. Pero son dos cosas absolutamente distintas que seguramente en las siguientes horas van a intentar confundirlas y entremezclarlas para poder avanzar en eso que es su mecanismo de trabajo diario. Degradar e invalidar el sistema judicial para que esa invalidación alcance también al objetivo que les interesa, que es la sentencia de la señora Áñez. Está claro, Ramiro, que en el país existió un golpe de Estado. ¿Qué otra cosa se puede concluir si una persona ejerce la presidencia del Estado sin haberle correspondido por no encontrarse en la línea de sucesión? Y ellos podrán decir, pero claro que estaba en la línea de sucesión, porque entonces ahí vuelve el debate de siempre, porque renunció a Adriana, porque se creó un vacío de poder, por una y otra cosa. Pero en los hechos reales, ya
jurídicamente, no estamos ni siquiera hablando en términos políticos, que lo haremos rápidamente después. Jurídicamente, Ramiro, la sentencia te señala y te dice que en Bolivia la señora Áñez vulneró la Constitución política del Estado, no estaba en la línea de sucesión para tomar este tema, este elemento como el más importante ahora ya que lo has mencionado, y por lo tanto, entonces, esto fue un golpe de Estado, un gobierno de facto, un ejercicio de hecho, lo que por derecho no le correspondía. Y eso tiene un nombre, es un gobierno de facto, Ramiro. La que después ordenó asesinar, matar en Sacaba y en Sencata, a quien no le tembló la mano para firmar un decreto supremo en el que autorizaba, junto con sus ministros, a que las fuerzas combinadas salgan a las calles a disparar contra la gente. Y lo dijo Áñez en su declaración. Si tuviese la oportunidad de hacerlo, lo volvería a hacer. Recuerdo, Jorge, esas mismas palabras lo dice también los ex dictadores. Hugo Banzer Suárez lo dice también Mesa, ¿cómo se llama? García Mesa Tejada, lo dice, y lo dicen con la mayor soltura y sinvergüenzura posible, que hasta da miedo. Es decir, oigan, entonces, si vuelven así al poder, pueden volver a matar, pueden volvernos a sufrir a los bolivianos. Bueno, solo lo pongo en mención para que tú enriquezcas el análisis. Imaginan ellos, Ramiro, que esa afirmación de lo volvería a hacer es una muestra de que estaban en lo correcto y que la verdad los asiste. Pero esto no es así. Fíjate tú, yo te escuchaba ahí atentamente, fíjate tú que hay algunos elementos que son interesantes. En marzo del año 80 muere asesinado el padre Espinal. El padre Espinal. En ese mismo año, en julio, el 17 de julio de 1980, asesinan a Marcelo Quiroga Santa Cruz con el golpe de García Mesa. Y en enero del año siguiente, del 81, se produce la masacre de la calle Harrington. En los tres elementos, Ramiro, estuvo comprometido Luis García Mesa. Nunca él dijo o dio alguna explicación respecto a aquello y siempre señaló de que era inocente. Siempre señaló que era inocente y transfería de forma reiterada y permanente las responsabilidades al comunismo, a esos zurdos como se refería. Lo que te quiero señalar y decir, Ramiro, es que esta retórica donde el culpable, que a conciencia de toda una población se sabe de que estuvo comprometido, como los bolivianos sabemos que quien ordenó la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz fue Luis García Mesa, que quien estuvo detrás de los paramilitares que asesinaron al padre Luis Espinal fue Luis García Mesa, y que la represión y misericordia asesina de las fuerzas del garciamesismo generaron la masacre de la calle Harrington. Pero él siempre, muy suelto de cuerpo, dijo que era inocente. Alguna vez entonces también hemos escuchado a Hugo Banzer Suárez pedir o hacer un mea culpa por los 7 años de cruel dictadura, con tantísimos desaparecidos, de la instalación del Plan Cóndor en nuestro país. Nunca dijo aquello. Y además que trataba siempre de exponer como un tiempo a su gobierno dictatorial como un tiempo de desarrollo, de crecimiento y de bienestar en el país. Esto es normal, Ramiro, en la conducta de quien está acusado, el decirse y el mostrarse siempre inocente. Y por supuesto también intentar hoy en día victimizarse porque actualmente pues los respalda una enorme corporación mediática, pero también empresarial.
Cuando tú decías, Ramiro, y yo te escuchaba con atención, de que no le tembló la mano a la señora Áñez para producir después las decisiones que saquen a los militares a las calles y generar todas aquellas muertes, también recordamos todos que la señora decía, estamos pacificando el país, con bala, con muerte, con asesinatos por la espalda, estaban pacificando el país. Pero ahí yo te quiero traer a colación algo, Ramiro. ¿Cuántas veces el señor de Comunidad Ciudadana criticó aquellas formas represivas y aquellas maneras de conducirse en la política cuando recién hacían unas horas que habían tomado el poder? ¿Cuántas, Ramiro? Tú tienes ahí un archivo de información, tú encuentras información que censure el proceder de la señora Áñez de parte del señor de Comunidad Ciudadana. Y corramos un poco más para allá. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho, ¿cuántas veces censuró que salgan las Fuerzas Armadas? No lo hizo, Ramiro. En las horas siguientes no lo hicieron. Y el señor Jorge Quiroga tampoco, y el señor Doria Medina menos. Yo tuve un debate con él hace un buen tiempo ya, en noviembre del año pasado, y una de las preguntas ahí en el debate, nosotros podíamos repreguntarnos. Yo le pregunté y le dije si iba a pedir perdón a las víctimas, y dijo que no tenía él nada que pedir perdón, que se había manifestado crítico de aquella situación, de lo de Sencata y Sacá, pero después acompaña a la señora que ha propiciado, Ramiro, aquello, acompaña en una fórmula, en una candidatura presidencial. Esto significa que estás de acuerdo con lo básico y con lo más esencial de lo que tu acompañante te señalaba. ¿Cómo puedes explicar todo aquello? El hecho real, Ramiro, es que la muerte de esa gente humilde de piel oscura no les conduele, porque no los consideran siquiera sus hermanos, sus propios compatriotas. Les reducen su calidad humana. Entonces pueden morir y pueden sobre todo no tener justicia. Tú no encuentras ahí, Ramiro, un equilibrio entre los editoriales, los abordajes noticiosos en los informativos televisivos y radiales, de todo lo que hablan, se dice y escriben respecto de la señora Áñez y de los muertos en Sencata y en Sacaba. Ahí no traen a colación, Ramiro, la historia de aquellas mujeres que han sido vejadas sexualmente frente a policías, hombres y mujeres, más el comandante ahora condenado a 10 años de cárcel, el comandante Calderón, humillando a nuestras hermanas mujeres. Ellas no merecen una nota, no tienen la dignidad suficiente para ser merecedoras también de un reportaje, para que su historia no quede enterrada, para que la tragedia que han vivido no pueda ser conocida. Entonces seguimos, Ramiro, con esas jerarquías privilegiadas de por dónde circula el dolor y lo que debe llamarnos a la reflexión, como ahora lo están haciendo, y quieren condolerse con la sentencia de la señora Áñez, y lo hacen, Ramiro, no porque tengan solidaridad con ella, porque ni siquiera la dimensión empática de solidaridades y de gente de bien alcanza para que hayan tenido solidaridad con ella. La han dejado sola, por supuesto. Por eso no han asistido ni a declarar. El señor Óscar Ortiz, que ha sido el puntal para su llegada al gobierno y también para sostenerse en el gobierno, que era uno de los mandamases de aquel gobierno, no ha querido siquiera asistir a declarar, Ramiro. Esto muestra de cuerpo entero de qué están hechos, de qué están hechas estas personas, estos políticos, estas políticas, porque también la señora Capobianco, que fue ministra de Áñez, tampoco quiso asistir. Una señora que nunca hubiese tenido oportunidad de llegar a ser ministra de Estado. Nunca.
y no ha querido asistir a declarar en favor de la señora Áñez. Esa es la gente que tomó el poder, pero que ahora tienen que hacer algunos gestos muy superficiales de solidaridad y están señalando, no la sentencia, sino ese proceso, porque ellos se pueden salvar de esta manera, Ramiro. Ellos se pueden salvar. Hay una efervescencia popular que está solicitando, está pidiendo y está exigiendo, Ramiro, de que todos aquellos que participaron en el proceso golpista hoy día tengan que sentarse, mirar a la justicia y tener que explicarle algunos temas, algunas conductas incomprensibles. Ese desembosado afán de buscar el poder y para lograrlo tener que matar a sus propios hermanos bolivianos, o mandarlos a la cárcel, o torturarlos, o restarles sus derechos humanos. Esto está absolutamente claro, Ramiro. Y ahí, por supuesto, que nos quieren confundir con la sentencia, con el juicio, que el debido proceso, etcétera. Fíjate tú que hay una sentencia que la ha beneficiado a la señora Áñez por el tema de la empresa boliviana de alimentos, que dice esto debe ser juzgado únicamente en el plano de un juicio de responsabilidades. En esa sentencia, Ramiro, ellos no dicen que hay jueces vinculados al poder político. Ahí no les molesta las interpelaciones que tiene nuestra sociedad sobre la justicia en Bolivia. Ahí les parece cabal, les parece justo, porque solamente aquello que los beneficia es lo que pueden resaltar, pero aquello que los señala y los condena es lo que tienen que hundir en un mar de críticas, de manipulaciones, de distorsiones informativas y de distorsiones también interpretativas de la norma. Y déjame decir unos minutos, perdón por esto, Ramiro, de extender. Hay dos tiempos en el golpismo. Y hay dos formas también de abordarlo desde la teoría política, desde la ciencia política. Está lo que fue el golpe militar tradicional y convencional. García Meza fue aquello, el golpe militar tradicional y convencional que dijo. Porque llegó con sus tanques a la Plaza Murillo, desplegó sus tanques por la ciudad de La Paz, arrestó dirigentes, arrestaron ciudadanos, los detuvieron en los cuarteles, y forzaron a la señora Lidia Gayler para que firme su renuncia. ¿Qué dijo el señor García Meza después? Es la señora Lidia Gayler Tejada la que ha renunciado a la presidencia y nos corresponde entonces darle seguridad al país. Estos argumentos te deben sonar conocidos si comparamos con lo que hizo la señora Áñez. Ha renunciado la presidenta del Estado por Lidia Gayler. Ha renunciado el presidente y ha huido del país, decía la señora Áñez. Son los mismos criterios, Ramiro. Y también te quiero decir ahí que el señor Luis García Meza Tejada, lo que hacía y lo que argumentaba, quiero decir, en aquel año de 1980, era hablar de un fraude electoral. De un fraude electoral que había favorecido a la UDP, a la Unión Democrática Popular del doctor Hernán Siles Suazo. Son los mismos argumentos, Ramiro, diferidos en el tiempo o expresados en temporalidades distintas. Pero entre ese golpismo convencional que son los tanques en la calle, hoy en día a través del tiempo está claro que ya con nuestros procesos democráticos afianzados y extendidos, 37 años teníamos de esto, la cultura rupturista, la cultura golpista todavía se muestra vigente, Ramiro. Han cambiado las formas, porque hoy en día las formas de este neogolpismo se expresan y ellos ostentan y lo muestran a través de su corporación y a través de sus discursos, lo muestran como un hecho de continuidad democrática. En el caso boliviano le llamaron sucesión constitucional. Y esto, si nosotros no reparamos en los detalles, a observar cómo estuvo construido todo ese engranaje del proceso de golpe de Estado, pues entonces no vamos a lograr dilucidar y a percibir el quiebre, la ruptura del pacto constitucional,
que no es otra cosa que determinadas formas que señala la Constitución para que alguien pueda acceder a la presidencia del Estado. Si esto ha cambiado, Ramiro, si las formas tradicionales de los golpes de Estado han cambiado, pues también es absolutamente importante que las formas de enfrentar al neogolpismo desde la doctrina política y desde la doctrina jurídica, también tengan que sufrir una mejora, un adaptarse a lo que son estos mecanismos para poder combatir la impunidad. Esto quiere decir, Ramiro, de que nosotros en el país es muy complejo y está en el debate, pero una persona que constituye un gobierno de facto, y eso significa que vulnera la Constitución política del Estado. Eso significa que no le correspondía en legitimidad y en legalidad la presidencia de un Estado. Esa persona no puede ser juzgada bajo un régimen de privilegios. Esto tiene que discutirse también de forma absolutamente clara. La realidad normativa actual, que como se juzgan los juicios de responsabilidades hoy, con lo cual se juzgó a García Mesa y la comparación no es la misma, porque aquel señor llegó con sus tanques y acá la señora llegó interpretando la Constitución política del Estado para hacerle creer al país de que se estaba generando una transición democrática. Entonces, Ramiro, la realidad normativa actual, que es la Ley 044, la Ley de Juicio de Responsabilidades para Altas Autoridades, que en responsabilidades esta norma equipara a un gobierno legítimo, esto es, producto de la votación y de la decisión popular, con un gobierno de facto para juzgarlos, como si fueran iguales. Yo estoy publicando mañana un artículo que se llama La Puerta Abierta, y lo que quiero decir es, Ramiro, que esta normativa actual lo que hace es dejar la puerta abierta para que aquellos que transgreden el camino constitucional, que intentan hacerse del poder con esas palabras enmascaradas de democracia, de libertad, de justicia, de lucha contra la dictadura, y que después de llevado adelante su aventura golpista, construyen, fíjate tú lo que hizo Vance, Ramiro, hermanos de la COPSACHUM, fíjate tú lo que hizo el señor Luis Fernando Camacho, construyen estructuras político-partidarias. ¿Para qué? Para revestirse de impunidad, para protegerse, para blindar su actitud de golpe, para brindar su actitud rupturista, para brindar su conducta antidemocrática. Entonces, con mucha habilidad, el golpismo de los años 80, de los años 70, 80 de nuestro país ha cambiado, ha mutado sus formas violentas por estas fachadas de aparente sucesión constitucional, Ramiro, y en eso tenemos que ser exactos. Siguen siendo golpistas, pero ya no con la forma violenta de los tanques frente al Palacio Quemado en la Plaza Murillo, sino con esta fachada en sus primeras horas de sucesión constitucional, de gobierno democrático transitorio. Entonces, si estas formas del golpismo han cambiado en el tiempo, se han camuflado con palabras y formas de democracia, pues entonces también la doctrina política, las normas que resguardan nuestra democracia, pero que miran la responsabilidad de los mandatarios, deben girar deben virar deben adecuarse para poder enfrentar a ese enemigo de la institucionalidad que digo es la eterna impunidad. Y lo que están buscando es eso, Ramiro, una eterna impunidad para todos aquellos que estuvieron en el año 2019. Ramiro, en algún momento lo vamos a tener que decir. Hay más de un candidato que ha formado su partido político, que ha participado en las elecciones para que la justicia no lo alcance. Esto es absolutamente cierto y real. Han formado estructuras políticas, y te estoy hablando, Ramiro, no de la historia, te estoy hablando, Ramiro, de los últimos
dos procesos electorales nacionales de nuestro país. Candidaturas para protegerse de la justicia, no candidaturas para desarrollar y ofrecerle a los bolivianos un modelo de país. Una oferta electoral que nos traslade como sociedad y como Estado hacia un mejor porvenir a partir de un concepto político ideológico y una mirada de desarrollo integral. Entonces estas maneras, Ramiro, hay que decirlas, hay que expresarlas, hay que exponerlas, y nuestros hermanos y hermanas bolivianas y bolivianos tienen que saberlo. Las formas del golpismo han cambiado. Ya no son las formas violentas, ahora tienen fachadas de aparente sucesión constitucional. Entonces las normas también tienen que cambiar, Ramiro, y la doctrina también tiene que cambiar. Cuando te digo la doctrina es porque si rápidamente lo decimos, hay varias, pero hay fundamentalmente dos tesis respecto de los gobiernos de facto. Hay una tesis que se llama legitimista y que rechaza rotundamente el reconocimiento de los gobiernos que han arribado a sus cargos apelando a la violencia, a la violentación de la norma constitucional. Y ahí está el criterio del señor García Sayán. Él dice, merece, cualquiera sea la forma por la que arriba a un gobierno, una persona merece un juicio de responsabilidades. En lo particular, Ramiro, yo te señalo esto que estoy diciendo. No es posible, porque aquello es dejar la puerta abierta para que den un golpe, para que irrumpan en la vida política del país, tomen la presidencia, por una vía que no es la constitucional, por supuesto, generen muertos, generen desolación, generen angustia, y que después tengan el privilegio de ser juzgados por la vía del privilegio, del juicio de responsabilidad. Eso no puede ser. Eso, por supuesto que tiene que cambiárselo. Pero está también la otra tesis, que es la tesis de la necesidad. Y en esa tesis de la necesidad se afirma que el gobierno de facto tiene que ser reconocido por necesidad. Es el principio de la continuidad del Estado y de la necesidad de asegurar sin interrupción el ejercicio del poder. Entonces miramos que esta tesis de necesidad tiene nombre y apellido. Noviembre de 2019. Esa es la construcción del vacío de poder, Ramiro. Fíjate tú. En la necesidad de que no puede haber interrupción en el ejercicio de poder. Entonces hay que reconocer al gobierno de facto. Y una vez instalado este gobierno de facto, cuando caiga, cuando ya no esté, cuando se haya retirado, que afortunadamente en Bolivia fue rápido esto, hay que juzgarlo por la vía de un proceso de privilegio. Esto, Ramiro, hay que discutirlo y esto hay que debatirlo. Esto no es posible. Esto no es posible. El neogolpismo se camufla en formas de sucesión democrática, de sucesión constitucional, para evitar ser juzgado, para lograr la impunidad. Esto es importante tener que decirlo ahora, es absolutamente importante, por lo menos en mi criterio, Ramiro. Y ese punto, Ramiro, lo hemos hablado tantas veces. Yo en lo personal, en declaraciones, en distintos medios, acá en el Taipi, en conversatorio, que teníamos durante el año 2020, también durante el 2021. Y siempre de manera rápida e inmediata se soslayaba aquello o te incorporaban otro elemento para que la discusión sea enredada, sea difusa, lleve a confusión. Estoy hablando de esto que tú has mencionado. La señora Áñez el día 11 hace una aseveración al señor Calimán y dice que lo realice en su calidad de presidente del Senado. Y ella no había llegado siquiera a la Asamblea Legislativa. Ni siquiera había llegado a la Asamblea Legislativa para poder establecer un proceso respecto de las renuncias de la señora Salvatierra. Y ahí el tema de la renuncia de la señora Salvatierra. Y te lo digo esto, Ramiro, hermanas, hermanos de la Causachum, porque a uno se lo preguntan todavía, pero es que la señora Salvatierra renunció. Estas renuncias, Ramiro, la renuncia del expresidente, del ex vicepresidente, la renuncia de Adriana Salvatierra,
No estamos hablando de un equipo de fútbol de barrio, no estamos hablando de una organización de amigos, donde uno renuncia y se va molesto y enojado y se acabó la historia. Las renuncias tienen un trámite legal en nuestro país. Estamos hablando de la presidencia del Estado. Las renuncias tienen un trámite legal en nuestro país. Y en el caso de Adriana Salvatierra, todavía un trámite algo más complejo, porque en su calidad de mujer, con la ley de violencia política que resguarda que las mujeres no sean obligadas a renunciar, como ocurre a veces con mucha frecuencia en nuestro país, esa renuncia es por escrito, personal y ante el Tribunal Supremo Electoral. Esto no ocurrió y no le dan ningún tipo de validez quienes, por supuesto, tienen una interpretación urgida por la necesidad de diluir estos elementos, pues no lo presentan como si fuese un hecho importante, lo ocultan, lo soslayan, lo mandan al último cajón de la gaveta. Y este es un tema, estamos señalando solo uno de ellos, es un tema estructural, Ramiro. En la línea de sucesión del Estado, de la presidencia del Estado, en la línea de sucesión de la presidencia del Estado, quise decir. No se puede pensar de que alguien renuncia a través de las redes sociales y que eso tiene un valor fundamental. Y también vamos, Ramiro, al otro tema, que lo siguen utilizando. Y fíjate tú, podríamos hasta contar cuántas veces lo hacen en una semana, pero fue el Tribunal Constitucional, yo lo escuché una vez al señor Jorge Quiroga, en el programa Que No Me Pierda, dice, ¿quién garantiza la constitucionalidad de las leyes en nuestro país? El Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo dijo muy suelto de cuerpo. El Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad del gobierno de la señora Áñez. Acá entra lo que yo te señalaba hace un momento. Esto de las fachadas democráticas, que en Bolivia la fachada se llamó sucesión constitucional, pero nadie, hasta ahora, ninguno de los medios de la corporación mediática, ninguno de los actores políticos, ninguno de los corresponsables o acompañantes de la señora Áñez en la aventura golpista y de muerte del 2019, ninguno de ellos dice, algunos son abogados, dicen que el Tribunal Constitucional se manifiesta solamente a través de tres figuras jurídicas: autos, sentencias y declaraciones constitucionales. Y aquello fue un comunicado equivalente a una nota de prensa, pero de eso no van a discutir, Ramiro, porque eso no lo podrían explicar. Entonces hay un curso de información sesgada que trata de confundir a los bolivianos, como hizo el señor de Comunidad Ciudadana con el tema del fraude electoral. Solo confundir, pero no demostrar. Solo confundir y no acreditar pruebas para que los bolivianos precisamente tengan en la cabeza metido algo que habría sucedido en el país. Y entonces ahí van y dicen, como Monseñor Ricardo Centellas, pero en aquel entonces hubo fraude y no hubo golpe. Y repite mecánica y patéticamente lo mismo que los políticos urgidos de impunidad, Ramiro. Urgidos de impunidad. Entonces, esto, pues, si ellos lo repiten hasta el cansancio, nosotros lo aclaramos hasta el cansancio. Y además, nos ponemos y nos presentamos a cuanto debate sea necesario, porque primero que no les asiste la razón, segundo porque ya hay ahora un fallo jurídico, y si tú quieres, Ramiro, el próximo sábado, pues lo que hacemos es únicamente analizar la sentencia, únicamente, porque dentro de la sentencia hay unos elementos que los debe conocer la población. No solamente es decir, le dieron 10 años por haber gestado un golpe de Estado, por haber ejercido, por haber llegado a la presidencia del Estado vulnerando la Constitución política del Estado. ¿Por qué no miramos las pruebas? Podemos tomar 4, 5, 6 elementos, Ramiro, para que los bolivianos lo conozcan. Hagamos esto el sábado que viene. Esto nos va a permitir a nosotros
conocer cuáles son los elementos de prueba con los cuales ha sido juzgado, porque es muy fácil por ahí escuchar a exalcaldes, a políticos, etcétera, señalar y decir, han inventado este juicio. Fíjate tú que todo les sirve, Ramiro, absolutamente todo les sirve. Cuando los juicios en nuestro país se extendían en el tiempo, ellos decían, ahí está la retardación de justicia para poder tener torturado a un detenido. Pero cuando el juicio sigue unos tiempos que son prudentes, entonces dicen, este es un juicio exprés. Esto quiere decir que sea blanco o negro, Ramiro, igual van a atacar las cosas. Hermanas, hermanos de la Causachum, siempre hay que tener en cuenta esto. Diga lo que se diga, siempre van a querer encontrar con sus mentiras construidas, instaladas, siempre van a querer encontrar, o con sus convencimientos finalmente, urgidos por la impunidad, como digo, siempre van a querer encontrar algo para decir, desacreditar e invalidar. Entonces miremos y revisemos la sentencia, porque ahí adentro de la sentencia, Ramiro, están aquellos elementos que inexplicablemente la señora Áñez, y que tienen silencio y guardan silencio de esto, inexplicablemente llevó adelante para hacerse de la presidencia del Estado. Y sobre eso haremos las connotaciones políticas. ¿Por qué el señor Calimán está condenado a 10 años de cárcel? ¿Por qué el señor Yuri Calderón está condenado a 10 años de cárcel? Las personas que ocupaban el alto mando de sus fuerzas, respectivamente, ¿por qué están condenados? ¿Cuál es el rol que han tenido ahí? Han acompañado aquel proceso, pero no es un acompañamiento de solidaridades y de amistades, es un acompañamiento a partir de la capacidad de armamento y de fuerte efecto disuasivo que tenían con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto es poner y dejar las instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional al servicio de la ruptura de nuestra constitución política, al servicio de instalar un gobierno de facto. Entonces lo hablaremos, Ramiro, sin ningún reparo en extendernos una y otra vez, porque es necesario que los bolivianos, las bolivianas distingan, para que no intenten confundirnos, ni llevarnos tampoco al desorden del debate. Podamos ahí, Ramiro, discutir estas diferencias entre aquel viejo golpe de Estado y los nuevos golpes, porque los hemos escuchado decir, pero hasta García Meza mereció un juicio de responsabilidades. Entonces podemos esto también discutir, las diferencias de aquel juicio de responsabilidades de hace 38 años aproximadamente, y las diferencias de este neogolpismo, de estos golpes y de esta necesidad de que desde el Estado tengamos que protegernos, de que tengamos que preservar la constitución política y la democracia también de nuestro Estado, para que no irrumpan disfrazados en un traje de democracia, libertad y justicia, irrumpan y se apoderen del Estado, como la señora Áñez. Entonces, Ramiro, si vale la propuesta, tú mandas acá. Si vale la propuesta, el próximo sábado, sin más, tomemos la sentencia y saquemos y hablemos sobre ello, analicemos los 4 hitos de prueba fundamentales de la sentencia. Y también expliquemos a nuestras hermanos de la Causachum, a nuestros hermanos de Bolivia entera, por qué el señor Calimán está condenado. ¿Qué significa instrumentalizar las Fuerzas Armadas en el país? No fue una broma, Ramiro, aquello de que ya mi papá habló con la policía y en un gesto hermoso, el papá arregló con los policías para que no salieran. Ramiro, es la estructuración del golpe. Es la estructuración. Esta no es una anécdota, porque aquello que el señor Camacho refiere como algo hermoso, como algo muy lindo, que el papá fue, le arregló con los policías el tema, etcétera.
Eso días después significó, Ramiro, que 38 hermanos bolivianos pierdan la vida y miles a las cárceles y 800 heridos de bala. Claro, es fácil cuando uno lo cuenta en la frivolidad que lo señala el señor Camacho, pero el boliviano, la boliviana, la persona que tiene una bala en el cuerpo hasta el día de hoy y que va a vivir el resto de sus días maltrecho por esta circunstancia o limitado por ello, no merece justicia, no merece reparación. No es solamente decirle, señores, se le extiende un cheque y ya la reparación lo tiene que tener en un estado de tranquilidad, no, es también el hecho de la violencia que se ejerció injustamente contra una persona, lo cual genera algo de alivio en la persona, es la palabra justicia. Entonces esto también tiene que quedar absolutamente claro. Es esa frivolidad de contar de que los policías ya habían tomado contacto con el papá y el papá arregló todo, eso después, Ramiro, ha provocado que nuestras hermanas mujeres hayan sido vejadas sexualmente en medio de las torturas que esta gente implementó y que no han tenido nunca una palabra de condena, que no han mostrado que se indignen, lo cual deja en evidencia el desprecio por la vida y el desprecio que tienen por los sectores populares, por la piel morena, por nuestros indígenas, por nuestros campesinos. Entonces, bueno, Ramiro, 4 hitos de lo que es la sentencia el sábado que viene. Hagamos aquello. Y que la gente, que los bolivianos y bolivianas lo conozcan. La prueba sobre lo que se ha juzgado. Esto, porque es necesario saberlo, Ramiro, una y otra vez, porque esto no vuelve a pasar en el país y tienen que quedar estos señores claramente expuestos. Acá la quieren presentar a la señora Áñez como víctima de una situación o de un sistema judicial que la ha avasallado. Las palabras de la señora Áñez resuenan todavía, Ramiro, cuando decía, los violentos, los salvajes no van a volver. Estas palabras resuenan. Las palabras del señor Murillo resuenan. Entre ellos se han matado. Pero ¿qué es esto, pues, Ramiro? Degradar la condición humana del humilde en este país. Esto no es aceptable. Así como tenía tanta fortaleza para gritar y decir, si quieren volver, pues ganen una elección. Y decir que estaban pacificando el país a bala, con muerte. Ahora, claro, fortalecidos y desafiadores y petulantes y bravucones en el poder, pero completamente empequeñecidos ya cuando al frente tienen a la justicia. Entonces, no, Ramiro, por supuesto que con el mayor gusto vamos a hacer esto. El próximo sábado nos sentamos y sacamos y empezamos a hojear lo que es la sentencia para que la conversemos con nuestras hermanas, hermanos de todo el país. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.